Buenas noches y bienvenidos a Funk, tu podcast de terror y horror en la cultura pop. ¿Cómo están esta noche todos ustedes, Funks? Les tenemos una sorpresa y además de que ya estamos regresando a programación habitual, traemos un autor nuevo, Stefanos Tomasis. ¿Cómo estás, Stefanos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues muchas gracias por recibirme. La verdad, no. Autor de terror, y de otras cosas, porque también has escrito novelas. De romance, sí. De romance, ¿no? Justamente. Tengo hasta un cuentito infantil. Ah, mira, pues justamente, Fanos, acá acaba de sacar Terra Macabra. Y es de lo que vamos a platicar la noche de hoy, Fangs. Entonces, cuéntanos un poquito, Fangs. A todos nuestros Fangs, fanitos, ¿de qué trata Terra Macabra? Pues... Va. A ver, Terra Macabra... Y una pequeña presentación también de ti. Va. O sea, ¿cuáles son tus credenciales? Uf. Bueno, yo soy Stefanos Tomasis, soy el autor de Terra Macabra. Terra Macabra es mi quinta novela. Me gusta escribir tanto novelas de terror, young adult. Me gusta también escribir romance. Como que trato de contar historias que van más cercanas a la fantasía. Uh-huh. Con un poco de mitología y un poco también como de obscuridad. Y fíjate que es algo que también he estado pensando mucho en pues esta identidad como de tu voz. Ah. Y pues sí, creo que si algo me identificaría como autor sería justamente como la mitología, la fantasía y esa obscuridad que reside dentro de la esperanza. Y creo que va muy bien con el terror, justamente porque cuando estaba escribiendo Terra Macabra me di cuenta que la mejor forma de dar terror es cuando no todo está perdido. O sea, creo que al momento en donde ya llegas a ese punto de ya valió verga todo. Uh-huh. ¿Puedo decir groserías? Claro que sí, güey. Bueno. Cuando todo valió madre. Sí, cuando ya todo valió madres, cambia mucho. Porque ya no está esta expectativa del imaginario que tenemos de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. Entonces, pues sí, Terra Macabra, si no la han leído, los invito a leerla. Y pues también muchísimas gracias, Jerry, por invitarme a... No, gracias a ti por venir. Justamente porque hace poco fue tu presentación, ¿no? Del libro ahí en el sótano. Sí. Y sí tuve la oportunidad de asistir, estuvo bastante interesante, muy cool. Sí. Y ya también leí el libro justamente para la sesión. Entonces, pues es muy recomendable, está chingón. La neta, ahorita lo vamos a ir desmenuzando un poquito las cosas que traemos aquí para todos nuestros fans. Sobre el libro y sobre también justo lo que dices, que tiene que ver con el terror y por qué el terror es un género chingón de esta forma, ¿no? O sea, interesante, que pueda entrar precisamente a tu cabeza, o sea, para leer una novela y que digas, oye, sí les quiero seguir leyendo, ¿no? O sea, que te enganche. Y eso es algo que tiene este libro, güey. De hecho, desde ahorita lo diré. Yo siento que está armado como si fuera una serie. Una serie. Y que está compuesto por 4 capítulos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, como 4 volúmenes. O volúmenes, ajá. Uh-huh. Y que dentro de cada uno de ellos, por decirlo así, sería como un episodio. Uh-huh. Y son episodios que son como 4 o 5 páginas, a veces 3, que son muy digeribles. O sea, tiene varios, que es como compendio de episodios. Por eso digo que para mí fuera como una serie, ¿no? O sea, sí. Que cada episodio de esto sería un capítulo, ¿no? O sea, de si fuese una serie. Está muy, muy digerible. Te engancha porque cada final de, digamos, cada episodio tiene ese hook, ¿no? Que te lleva... Ya lo iba a dejar de leer, pero... O sea, no en un sentido de que no me gusta, sino en sentido de... Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que de repente me pongo 1 hora para leer. Y pues ya se está cumpliendo esa hora, ¿no? Entonces es como...
bueno, hasta aquí llegué por hoy, pero no puedo hacer eso en algunas ocasiones y esta es una clara ocasión. O sea, sí te da un buen hook para que sigas en la historia. Entonces, bien ahí. Es que, fíjate que cuando lo estaba escribiendo, empecé a estudiar un montón, como toda la técnica. Llevo 10 años escribiendo. Uh-huh. Entonces, empecé a investigar mucho acerca de cómo contar una historia. Pero justamente como intentando... O sea, ahorita que me estás diciendo esto es como de... Uf, lo logré. Ajá. Porque me acuerdo mucho de una frase de Neil Gaiman. Que dice que lo más importante es dejarle al espectador como esta pregunta de... Bueno, ¿y qué sigue? Uh-huh. ¿No? Que ese es como... lo que todo escritor debe tratar de encontrar o de crear en su lector. Uh-huh. Porque es esta parte de... Ok, sí, o sea, me estás contando esta historia. Pero... ¿Y luego? O sea, esa expectativa, ese suspenso de querer que algo suceda o querer saber más, que te revelen más. Uh-huh. Ahí es como lo que traté de trabajar mucho en Terra Macabra. Porque justamente era como de, bueno, es que no quiero contarles nada más como esta parte de, bueno, hay vampiros mayas. Exacto. Sino como justamente contar como una historia que fuera un poquito más allá y que el terror fuera no tanto como... Más bien que el terror fuera como la raíz que está alrededor de todo lo demás de la historia. Uh-huh. Para que justamente fuera esa parte de qué es lo que va a pasar ahora, qué le va a pasar a estos personajes, en qué momento va a salir el villano, ¿no? Y qué puede hacer, ¿no? Entonces ir como revelando dato tras dato, así poco a poco, como uh-huh. esa, ¿cómo decirlo? Como esa pequeña... dosis, ¿no? De un poquito de terror para ver qué pasa. y también, también hay mucho drama en medio, pero las partes de terror se sienten cool y también creo que más, ahorita lo platicaremos más, pero a mí me enganchó un poquito más la historia de los chicos que la parte tal cual del terror. Pero ya que mencionaste los vampiros mayas, ¿cuál sería la trama? Bueno, la trama de Terra Macabra es justamente... Son un grupo de amigos. Son 6 amigos que de repente se ven inmersos en un mundo que ellos no conocían. Un mundo olvidado que es pues, toda esta cultura, esta cosmovisión maya. El Xibalba, los vampiros mayas y todo este universo que para ellos... no era conocido y que formaba parte dentro de su vida diaria, ¿no? Uh-huh. O sea, su escuela, incluso sus familias. Sí. Porque creo que no hay nada más terrorífico que el hecho de no haberte dado cuenta de todo lo que estaba pasando enfrente de tus ojos. Uh-huh. Porque esa parte de que de repente, pues, de la nada sea como de, no te habías enterado de que no sé, tu familia estaba inmersa en un crimen, ¿no? Es como de, ¿qué? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Uh-huh. Entonces sí, siento que... Como secretos, ¿no? Secretillos que nunca te enteraste. Sí, creo que lo más terrorífico a veces... O bueno, creo que una de las formas también como de englobar... Bueno, como de enlazarnos mucho con el terror, uh-huh. es cuando se vuelve familiar, ¿no? Sí. Porque una vez escuché una frase de que justamente... No hay nada más terrorífico que lo que temes que hay cuando tú te escondes bajo la cobija, ¿no? Uh-huh. O sea, como ese terror que es tan primitivo que es como de, güey, o sea, estás escondiendo bajo de una cobija, ¿no? O sea, es un monstruo, güey, no te va a salvar una cobija. Claro. Pero sin embargo, este deseo primitivo de, si no lo veo, no me ve. Si no lo veo, no existe. Ajá. Estoy a salvo. Sí, y justo, ¿no? Como que cuando te das cuenta de que algo existe y se vuelve real, es como de, híjole, ya no puedo... Ya no hay cobija. Exacto. Sí. Sí, pues justamente uno de los temas que me parece muy interesante de esto también, que llama mucha la atención, es que te volcas justamente a este tema de darle un enfoque a la cultura maya. Justamente el tema de los vampiros. Temas mitológicos también por ahí existen. Y hay algunas cosas que las relacionas también con la sociedad, ¿no? O sea, con la sociedad, incluso
puede ser como un guiño a la sociedad moderna, ¿no? Eso es más o menos lo que yo noté al leerlo. ¿Cómo surge la idea de hacer esto? O sea, ¿cuándo dijiste, güey, la neta, aquí puedo hacer una novela? Fíjate que estuve investigando acerca de vampiros. O sea, como que es un tema que siempre me interesó. No nada más los vampiros, sino como todo el folclore. Y justamente estaba investigando acerca de la diferencia de mitología y folclore. Porque pues, no me quedaba claro, ¿no? Y dije así como, ¿qué será, no? ¿Cuál sería la diferencia? Hasta donde... Hubo una frase que a mí me marcó mucho, que es... La mitología es lo que se dio en un santuario. O en un templo. La mitología es algo que se dio en un templo. El folclore es lo que se contó antes de irse a lo que te contaban tus abuelos o tus padres antes de irte a dormir. Y entonces está bien interesante porque es justamente como que la mitología tiene como toda una estructura. Y va más allá de... O sea, es como toda esta generación de... Pues un panteón. Tiene como una... Como todo un sistema moral que está hecho a partir de una cosmovisión. Y el folclore es más bien como esta parte de lo que se va diciendo de boca en boca. Que es dentro de lo que sucede en una cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues algo que para nosotros sería como folclore es, no sé, Slenderman, ¿no? Que es, pues, de repente empezó a surgir esta criatura. Y aunque no forma parte de nuestra mitología, es parte del folclore que nos atemoriza. Y tiene también su raíz, porque surge a partir de videos que empezaron a salir como nocturnos, ¿no? Vi esto y nadie me lo va a creer y es una criatura gigantesca y larga, ¿no? Entonces, justamente cuando yo empecé a investigar como todo este tema y llegué a los vampiros, dije, híjole, ¿no? O sea, siempre he tenido la duda como de por qué evolucionaron así los vampiros, ¿no? Cuando tú lees Drácula de Bram Stoker, tienes como toda esta sensación del cristianismo, del catolicismo, como todas estas figuras de las cruces, de que el sol y todo esto, ¿no? Y pues dije, ¿qué había antes? O sea, ¿cómo es que cambió realmente la religión al vampiro? Sí. Y empecé a investigar un poquito más como de los vampiros, me empecé a meter más. Y ahí fue donde empecé yo a encontrar cosas del folclore maya. Y de hecho, o sea, yo el folclore maya lo conocí por un libro que me compré en Mérida de cuentos de folclore. Y ahí venían los Ukumsuts. Y entonces cuando estaba investigando esto y encontré a los Ukumsuts, fue como de, híjole, esto, ¿por qué nadie ha hablado tanto como de los vampiros mayas, no? O sea, creo que... ¿Pero qué son los Ukumsuts? ¿Son los vampiros? Sí. ¿Tal cual? O sea, es como la raza. Ajá, es como... Tal cual sería... Bueno, tal cual Ukumsut significa como criatura vampírica o vampiro en maya. Y es, pues, una criatura del folclore que se cuenta, por ejemplo, en Yucatán. Sí. Y justamente, pues, empecé a leer un poquito de esto. Y además, tiene como todo un trazo también mitológico y de la cosmovisión. Porque los Ukumsuts vienen justamente como de unos vampiros. Pero que no son realmente vampiros, sino que vienen de unos murciélagos. Que cuidan las entradas a Xibalba. O sea, porque las entradas a Xibalba se supone que están en los cenotes. Sí. Y en los cenotes, pues hay murciélagos. Entonces, como que la idea es que estos murciélagos empiezan a representar como un símbolo de la vida y la muerte. Como guardianes que están en ese portal. Ajá. Y que se encargan justamente del movimiento que hay entre el mundo del medio y el Xibalba. Y es algo bien interesante también porque en la cultura maya quiché, está Camazots, que vive en una de las casas, bueno, se supone que está como en una de las casas es la casa de los murciélagos. Que es como una de las casas que hay en el Xibalba. Y esa casa de los murciélagos sí aparece como dentro del Popol Vuh. Y Camazots ahí aparece dentro del Popol Vuh. O sea, realmente Camazots sí es un personaje mitológico. Sí, él sí es un personaje de la mitología maya, directamente. Y es que además también es bien interesante porque la mitología maya sí tiene como esta parte tétrica.
O sea, como que todo... La forma en la que tienen como de ver la muerte es bien interesante porque, pues, Xibalba significa literalmente el lugar de miedo. Ajá, es el inframundo, pero significa lugar de miedo, como un lugar de tenebroso. Entonces, pues sí es bien interesante como el ver como el miedo a partir de otras culturas. Uh-huh. Sí está bien interesante. Cool. Sí. Pero ¿cuál era la pregunta? Justamente, ¿en qué momento decidiste que esto se puede hacer una novela? O sea... Sí. Pero sí, creo que sí lo respondiste bien. O sea, todo eso aclaró varios puntos. Que precisamente... vamos, sí. Temas mitológicos y temas de folclore siempre son muy interesantes, ¿no? Yo creo que en todas las culturas eso sucede. Estamos platicando... Bueno, algunos de cuando fueron algunos de nuestros primeros episodios de Fang, de nuestras primeras sesiones, tenemos una sesión justamente de vampiros. Por ahí, y ahí justo en la investigación me acuerdo que hay varios nombres que se les dan a los vampiros, depende de la región en donde estén, pero que son muy similares, ¿no? O sea, hay los vampiros rusos, ¿no? Los de los vampiros pues, de cada, incluso podría decirse hasta como de cada país o región, o sea, como de países, que tienen sus propias características, pero que todos llevan como este mismo tema de miedo, ¿no? O sea, o de terror, que por eso también pues la gente empieza a tener como miedo a estas historias cuando se habla, por ejemplo, ahorita del folclore. Pues les da miedo, pero les gusta, ¿no? O sea, gusta, es que hay algo atractivo, ¿no? En el terror. Sí. Siento que sí quieres saber un poquito más, pero también es como de... Tal vez no lo quieras hacer. Exacto. Y vamos, o sea, en el tema del folclore maya, pues también está muy, muy interesante porque también Mesoamérica en sí es un lugar que tiene... De entrada, tiene todos los climas. Entonces también hay como personajes o monstruos, podría decirse así, como por cada región, por cada clima y demás. Pero en este caso muy, muy particular, en el tema de la península, pues es playa, ¿no? Es lugar húmedo. O sea, no es el típico lugar frío, ¿no? De Drácula, ¿no? O sea, o el montañesco, ¿no? O nevado. O sea, este es un lugar con calor, ¿no? O sea, un vampiro que esté en la humedad, en el calor, en los cenotes, ¿no? Yucateco, al final sí, pues sí. Pero pues está muy interesante porque al menos yo no conocía ningún otro escrito que lo tocara, que tocara este tema. Y pues estaba muy chingón que pues, tú te aventaras a hacer algo así, ¿no? Y un poquito yéndonos de la mano de esto, ¿cómo escoges y cuáles son los personajes? ¿Cómo escoges como sus cualidades? Porque pues ya nos contaste que es un grupo de chicos. ¿Quiénes son? O sea, que estos chavos, ¿de dónde salen? Sí. Bueno, los personajes son Nancy, Eduardo, Daniel, Aarón, Regina y Emma. Se me estaba olvidando Emma. Ajá. Son 6 amigos. Y fíjate que para tratar como de crearlos, sí me basé mucho justamente como pues las cosas que valoraban mucho dentro de la cosmovisión maya. Porque, por ejemplo, cada uno tiene algo que los define. Que es algo muy particular que los relaciona como... Bueno, que es como el corazón de su identidad. Porque, por ejemplo, de un lado tienes a Regina, ¿no? Que es como el estudio, leer y el conocimiento, todo esto, ¿no? Y fíjate que algo bien interesante es que, bueno, algo que yo intenté hacer en este libro fue justamente tratar de mejorar la forma en la que yo creaba un personaje. Sí. Porque justamente cada personaje yo quería darle una identidad muy concreta. Entonces, de un lado tienes justamente a Regina, que es como esta parte del conocimiento.
Del otro lado tienes a Daniel, que es como este amante de las estrellas. Uh-huh. Luego tienes a Eduardo, que es como una representación de la humanidad, de yo quiero cambiar el mundo. Uh-huh. Del otro lado tienes a Aarón, que está como íntimamente relacionado con la muerte. Y luego tienes del otro lado a Nancy, que pues tiene como esta cualidad de protección, pero al mismo tiempo tiene como esta cualidad de como curación, ¿no? Ajá, como de curación, pero además siento que tiene mucho como esta parte de agilidad. Uh-huh. Y de... No sé, es que Nancy fue como que llegó a mí, no sé. Ella sí fue una sorpresa para mí. Eso está cool, ¿no? Porque sí. Justamente esa es una pregunta de dónde llegan tus personajes, ¿no? O sea, siendo que son varios, ¿no? O sea, sí. Bueno, y Emma es naturaleza. Uh-huh. Justamente ahorita que dices lo de cómo surgieron y pasándole un poquito como a la pregunta anterior de dónde surgía como las ganas de contar esta historia. Cuando yo empecé a contar esta historia fue justamente con la escena del cementerio. Ok. Y pues yo no conocía a los personajes. O sea, fue como de, bueno, voy a poner a 6 chavos. Y los empecé a definir y también fue algo como medio curioso. Uh-huh. Que cada personaje tuviera también estas dinámicas. O sea, siento que a veces también como que tú ya empiezas a contar una historia como sabiendo qué es lo que va a pasar. Uh-huh. O sea, yo creo que internamente como que tu cerebro ya formó la historia que quiere contar. Solamente tienes como que excavarla. Sí. Entonces fue justamente empezar a conocer a los personajes. Y fue justamente también como adaptarlos un poquito a las relaciones que tenían como con la cultura maya, con los vampiros, con todo este folclore. Y también con la actualidad, ¿no? Porque pues, yo entendí al menos que están como en esta 2026, güey, ¿no? Sí. O sea, están ahorita, güey. Sí. Estos güeyes. Están peleando mientras tú y yo estamos platicando, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, y pues digo... ¿Qué podrías decirnos sobre quiénes son? Digo, sin hacer spoilers, porque pues, también de lo que se trata es que tengan la oportunidad de leer el libro. Sí, claro. Pero ¿qué podrías decir, por ejemplo, de héroes villanos y quiénes son los hijos del Albor? Que esa es también como otra parte que tiene el libro, uh-huh, que va desarrollando a lo largo, ¿no? Uh-huh. Se me hace interesante cómo está manejado, porque siento que tiene como muchos cachitos de diferentes cosas que ya hemos visto, pero creo que lo puedes vincular mucho a la sociedad actual, ¿no? O sea, pero ¿qué podrías decir sobre este tema? Creo que los hijos del Albor es algo que me gustó mucho y fue justamente porque yo traté de explorar el miedo que hay ahorita a las masas. Ok. ¿No? O sea, por ejemplo, tú llegas a... No nada más en cuestión como digital, no, pues es que la masa de gente que te está escuchando, ¿no? Uh-huh. Es en anonimato. Porque me acuerdo mucho también de una frase que llegué a escuchar de que el anonimato es algo que como que de cierta forma te da un valor, uh-huh, para hacer cosas que no harías. Uh-huh. Y siento que esa libertad de poder hacer lo que quieras a veces puede ser un poco terrorífica del otro lado. Sí. Porque es justamente el anonimato, ¿no? O sea, es quién está detrás de esas máscaras, ¿no? ¿Quién es? Y es que además también este miedo a la sociedad creo que es algo bien importante hoy en día, porque cuando nosotros entramos a nuestros celulares y vemos como todo lo que sucede en el mundo y de repente es como de, en un país está habiendo una marcha, ¿no? Y ves las imágenes de estas marchas y es impresionante como todo lo que puede llegar a ser tanto bueno como malo. Uh-huh. Y entonces creo que traté también como de plantear con esto esta lucha que existe, ¿cómo decirlo? Creo que la gente a veces está cansada y hay una lucha que ya no pueden expresar, pero al mismo tiempo es una lucha que necesitan hacer. Para mí los hijos del Albor son somos todos nosotros. Es este deseo que necesitamos, que a veces queremos compartir o que queremos ya expresar por todas las injusticias que hay en el mundo.
Entonces sí es una crítica social muy, muy fuerte para mí, porque es justamente, pues, a dónde nos puede llevar este silencio. Porque día con día suceden cosas que de repente dices, híjole, ¿qué está pasando, no? Y además con las redes sociales hoy en día siento que hay como cierta ventana que a veces nos vuelve un poquito insensibles ante lo que está pasando al otro lado. Y creo que cuando quitas eso y te enfrentas hacia la gente en todo su esplendor, cuando dices, es que esta empatía que puedes llegar a sentir, que a veces olvidamos, para mí esos son los hijos del albor. Es esta empatía completamente atada a lo que está viviendo una ciudad. Y este dolor, este enojo, este hartazgo que pueden tener todas las personas que llegas a explotar, ¿no? Y creo que eso es como lo que traté de plantear con los hijos del albor. O sea, este miedo que luego podemos llegar a tener a lo que llegamos nosotros también a sentir. A este deseo de querer expresarnos. Y entonces, no sé, como que hay muchas cosas en los hijos del albor en donde nos reflejan como sociedad y al mismo tiempo nos atemoriza por lo que puede llegar a ser y lo que podemos llegar a ser nosotros mismos. Ok. Pero sí está... Sí, porque, bueno, es un tema, pues sí, de cierta forma complejo. Yo lo que pude como cachar también un poco fue lo que mencionas, como de un hartazgo de cierta cuestión de la sociedad. Pero lo que estaba viendo también acá es que hay algunos pasajes donde mencionan que si marcaban tu casa, los que marcaban tu casa eran los hijos del albor, ¿no? Pues era una garantía de que iban a ir a quemar tu casa. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero por otro lado también siento que de cierta forma estaban como controlados por el vampiro este güey, ¿no? Sí, el Kimut Khan. Este güey. El Kimut Khan. Sí, sí. Vamos, o sea, tiene mucho sentido todo este tema. A mí como me pareció un poco fue justo lo que dices, o sea, una sociedad que está como harta de cuestiones que va a manifestarse, pero además de que está sucediendo algo, porque sí está sucediendo algo fuerte socialmente, están dirigidos, ¿no? O sea, es de que un tipo gobernante está dirigiendo a la sociedad a hacer algo pues, culero, güey, ¿no? O sea, sí. Pues van a quemar la casa de alguien, güey. Es cualquier cosa. se tienen que mover de sus casas de ciudad, güey. Sí, el éxodo güey, que empieza a tener la gente. Y es que también, ¿sabes qué? O sea, creo que una parte bien como muy compleja es justamente que yo lo intenté hacer visto desde la perspectiva de un niño, ¿no? O sea, desde la perspectiva de... Okay. Pues cuando tú eres pequeño, pues obviamente como que lo que más nos gustaría es que cuando las cosas están saliendo de control, fueran monstruos. Entonces, creo que a veces también es esta perspectiva de... Bueno, algo que yo intenté hacer ahí fue que a veces cuando nosotros leemos una historia de chiquitos y nos cuentan problemas reales, no los cuentan a través de los monstruos, ¿no? Entonces es como, no, esto es un problema porque... O incluso en el mismo folclore, ¿no? O sea... Sí. De, bueno, es que no puedes ir al bosque porque hay una bruja. Sí, exacto. Y es como, ok, hay que mantenernos fuera del bosque. ¿Por qué? Porque hay una bruja. ¿Realmente qué es lo que pasa? Bueno, pues a lo mejor hay muchísimos lobos, ¿no? A lo mejor te puedes perder en el bosque. Peligros. Hay peligro. Entonces, mantente fuera del bosque. Y entonces creo que para mí fue como, ¿cómo puedo transportar esto a nuestra época? A lo moderno. ¿Cuáles son los problemas a los que les tememos, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que existen? Y es justamente esto, ¿no? O sea, los peligros que hay alrededor de nosotros son lo que representan justamente estos monstruos. Porque al final del día siento que en el terror, los monstruos no es tanto que nos espanten, porque son monstruos, sino porque nos vemos reflejados en ellos. Y entonces este reflejo que tenemos con este grupo, siento que a veces puede llegar a ser terrorífico.
Pero no sé tú qué opinas. Exacto. No, bueno, en este tema, te digo, a mí me pareció muy interesante cómo fue el manejo de esta sociedad, ¿no? Porque por un lado tienes a los personajes, que pues como quieras son chicos de prepa, ¿no? O sea, son adolescentes. Creo que ni siquiera tienen la mayoría de edad nadie. ¿O sí? ¿Alguno tiene la mayoría? No. Y estos güeyes, pues, como si también están en su pedo. O sea, están viviendo su vida. ¿Qué estabas haciendo todos los 16, 17 años, no? O sea, no te preocupabas por otras cosas del exterior. Justo no te preocupabas por marchas, digamos, ¿no? Por cuestiones así de sociales, ¿no? O sea, pues, tú estabas como en tu núcleo de amigos y pues viviendo pues, tu tema de la adolescencia. Pero en este caso estás mezclando también temas de sí, güey, pero por muy adolescente que seas, ya tienes una tarea que hacer, güey, ¿no? Porque así lo decidió el destino. Esa es una. Y la otra es porque pues está valiendo madre tu sociedad, ¿no? Entonces me gustó también la forma en el escenario así como casi apocalíptico, ¿no? Que están viviendo estos güeyes. O sea, Alucia, ¿no? Que es la ciudad en donde se desarrolla todo esto. Que prácticamente no es una ciudad postapocalíptica. Más bien es como apocalíptica, ¿no? O sea, está sucediendo la chingadera en ese momento. Y se siente olvidada, ¿no? Olvidada, pero sí tiene como ese sentido de algo muy peligroso, ¿no? O sea, que al final yo sí puedo cachar como esas cosas como en la Ciudad de México, güey. Sí. O sea, la Ciudad de México es algo así. O sea, es como una Lucia, ¿no? O sea, la Ciudad de México tiene cosas muy chidas. Amaneceres, atardeceres, lugares, comida, gente, empatía, ¿no? O sea, tiene cosas muy chidas, pero por otro lado tiene cosas muy culeras, ¿no? Que se siente como un riesgo, pero pues es real, ¿no? O sea, estos chavos que salían y pues ya la gente estaba como loca afuera, pues aquí también sales y pues, te vuelves loco con el tráfico. Nunca sabes en cuándo, ni a qué hora, ni en qué momento te puede caer un bloqueo de calle, ¿no? Por una manifestación. Claro. Y que la gente se ponga así agresiva o que alguien se te cierre porque justo ya tiene horas de que no puede llegar a su casa a ver a sus hijos, sí. Descansar siquiera. Y pues creo que esta ciudad caótica sí se siente un poquito alusiva a lo que sería más o menos Alucia, pero Alucia en un sentido de yucateco. Sí. O sea. Es que para mí justo Alucia es un personaje. Tanto Alucia como los hijos del árbol creo que son como los dos personajes que están como en una lucha constante, ¿no? Exacto. Y justamente, Alucia, ¿sabes qué es algo bien bonito? Los mayas tienen como en la cosmología maya, ajá, la naturaleza es súper importante. Sí. Y entonces es este ciclo de la naturaleza y todo está hecho a partir de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tienen el dios de la miel, ¿no? Y eso es algo interesante porque creo que en pocas culturas está el dios de la miel. Uh-huh. Y el dios del maíz. Entonces es como toda esta cuestión englobada de la naturaleza. Y entonces creo que también parte de lo que es Alucia es este dolor que para mí siente la naturaleza. O sea, creo que a veces estamos metidos como en esta urbe llena de carros, llena de calles. Y es como de, híjole, ¿no? O sea, ¿dónde queda como la parte de la naturaleza? Uh-huh. ¿Dónde queda nuestra conexión con los árboles, con uh-huh, el color verde? O sea, porque hay zonas muy bonitas, ¿no? En todas las ciudades. Uh-huh. Pero también llegas a zonas que es como, es que esto está completa, o sea, tú las ves y a veces puedes olvidar cómo se ve un árbol. Entonces como cuando vas hacia Querétaro y pasas Mordor. Lo siento, amigos del Estado de México, pero pues, sí hay una zona muy Mordor por ahí. Pero sí, se entiende totalmente. Ya que hablaste un poquito de tu trabajo de investigación, a mí siempre me da un poco de curiosidad esto, porque pues también
cuando te importa algo, justamente sobre todo para hacer una novela, tienes que tener como este acercamiento a la investigación. ¿Cuál fue tu... que podrías decir que fue tu trabajo de investigación para hacer esta novela? Y pues, no sé, güey, ¿tuviste que aprender maya o...? No. ¿En qué sentido? Porque aparte tiene muchas palabras en maya, ¿no? O sea... No, pues, o sea, sí estuve investigando un montón respecto a eso. Tanto de los... Primero de los vampiros. De toda la cosmovisión maya. De todo el folclore también maya. También de toda la lengua. Porque justamente yo quería que pues fuera como una... Pues de cierta forma como una carta de amor hacia la cosmovisión maya. Porque es algo bien bonito, ¿no? Que me gustaría que otras personas dijeran, ay, qué padre, ¿no? Investiga un poquito de esto. Porque es algo muy interesante. Toda esta cultura que hay detrás en todo Mesoamérica. Y que creo que a veces nos sorprendemos y es como de, oye, el Señor de los Anillos es hermoso, ¿no? Y los elfos y todo esto. Y es como de, bueno, pero también como del lado de México hay un mundo enorme de mitología, de cosmovisión, religiones, o sea, y tratar como de darle un poco de visibilidad a esa parte de, oye, pues no nada más existe lo que vemos afuera. También está como toda esta parte interna de la que, pues que es parte de nosotros. Y como redescubrirla está muy cool. Entonces sí fue toda una investigación, o sea, hay muy poca información de los Ukumsuts. Sí, justamente. Sí, hay muy poca información porque justo son como criaturas del folclore. O sea, ellos no... Bueno, en general como en toda la parte de la cosmovisión maya, pues no es como que tengamos tanta información al respecto porque hay como... Pues hubo muchísima pérdida de todo lo que representaba la cosmovisión maya. Claro. Y que ahora pues, es algo que intenta recuperar los mayas de hoy en día, ¿no? Los mayas actuales. Pero es como complicado como hacer toda la investigación. O sea, por ejemplo, estuve analizando como los códex. Sí. Y entonces era así como de que investigaba como de qué se trataba cada página, así como de qué significa esto, ¿no? Pues cada símbolo, ¿no? De entrada, ¿no? Sí, o sea, como todos los símbolos. Porque además es algo bien interesante porque los dioses tienen esta dualidad. De no son buenos, no son malos. Exacto. O sea, tienes a los dioses que es... pues puedo hacer que llueva o puedo hacer que haya un diluvio. Pero pues eso va a depender de mí como Dios porque... Y tiene mucha parte justamente esta dualidad de terrorífico. Claro. Porque llega a ser como de, güey, estar a la merced de un ser. Es como de, güey, ¿qué? O sea, como que de repente si te enojas, ya mamo todo, ¿no? Y es claro. Como de... Es terrorífico ese poder, ¿no? No hubieron suficientes sacrificios. Sequía. Sí. No, es muy interesante, por ejemplo, toda esa cuestión de los sacrificios. Porque además, fuera como de sacrificios humanos. O sea, los sacrificios, la mayoría de los sacrificios que hacían los mayas eran realmente de el rey. Hacia los dioses, pero no era un sacrificio de, bueno, me voy a desconectar completamente del servidor, ¿no? O sea, era un sacrificio de... Pasaban, por ejemplo, una espina de... ¿cómo se llaman estos? De mantarraya. Pasaban una espina de mantarraya por su lengua. Como la que mató al cazador de cocodrilos. ¿Cómo? Sí. En efecto. Ajá. Y entonces pasaban la espina y pasaban un papel por la lengua hasta que tenían como muchos papeles llenos de sangre. O sea, es un papel sagrado. Okay. Y eso es lo que quemaban. Y luego una vez que lo quemaban, eso formaba como una línea de humo que conectaba con los dioses. Y entonces el sacrificio realmente era esta forma del rey o el emperador o el dirigente, el líder de ese lugar, de conectarse con los dioses y decir, es esta forma de decir como de, bueno, mi palabra ahora es sagrada, ¿no? Porque estoy comunicándome con los dioses. Y es como todo una
una aventura entrar como de ese mundo. Uh-huh. Porque hay muchas cosas, o sea, siento que a veces podemos imaginar como este mundo de miles de sacrificios, ¿no? Pero es como que todos estos sacrificios tenían como un tema sagrado que más que a los dioses tienen hambre, era esta forma que los mayas de esa época tenían de conectar con la cosmovisión y de sentirse cerca, uh-huh, como al mundo divino. Entonces es algo muy, muy, muy complejo, muy, muy interesante cómo veían como toda esta perspectiva de los ciclos. Uh-huh. Y pues es algo que también traté como de plantear en Terra Macabra. Y creo que sí se nota. Tienen que leerlo, Fangs, para que nos den su opinión. Y un poquito con este mismo tema de investigación. Uh-huh. Pues digo, también tienes tus influencias directas. Porque, por ejemplo, yo puedo ver, por ejemplo, aquí que hay ciertas influencias que también tienen que ver con obras existentes del terror. O sea, por ejemplo, creo que tiene una clara relación, por ejemplo, con It, ¿no? De Stephen King, ¿no? Entonces, porque pues, es un grupo de chicos que se unen sin saber un carajo y tienen que investigar putazos para matar un mal, ¿no? Que genera va a generar que valga madre un pueblo, ¿no? En este caso Albucia, ¿no? Y eso solo es un primer pueblo o ciudad y se puede extender, ¿no? Entonces es como y se puede, de hecho lo avisan. Se va a extender a la humanidad. O sea, va a valer madre. Depende de nosotros, güey, que hagamos algo. Y pues es como sus retos, ¿no? Sus propios vencer a sus miedos para poder matar a este ente del mal, ¿no? Que en este caso es el vampiro Kimut-Kan. Por ejemplo, también yo noto que también tiene ciertos tintes, por ejemplo, de Lovecraft, ¿no? Del Necronomicon, güey. O de Evil Dead, para el caso, ¿no? O sea, de libro. Hay un libro que tiene ciertos hechizos, ciertos encantos, que si en este libro, que es lo que está buscando güey cuando despierta, ¿no? O sea, ¿dónde está mi libro, güey? Es como, pues sí, o sea, eso tiene como esta relación hacia algo que evidentemente pues no te vas a aprender todo y son algo milenario, ¿no? O de cierta forma que tiene soluciones o encantamientos o las palabras adecuadas para hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Hasta en tema magia, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Siento que también en este tema se relaciona un poquito como con Jeepers Creepers, ¿no? Sí, pero es un güey que viene cada 10 años, ¿no? Sí, sí. Que también podría ser el Pennywise, ¿no? Sí. O sea, de cada 27 años, este güey es cada 10 años. Uh-huh. Y el pinche Jeepers Creepers creo que cada 30, ¿no? 28. Sí, cada 30, 31, ¿no? Una madre así. Sí. Y al final también veo como ciertos tintecillos como más o menos hasta como de Harry Potter. Claro. ¿No? Ajá. Sí, que a verlo. Güey, hay las escuelas, güey, magia, hasta en tema como de medio sectas, ¿no? Sí. O sea, tiene como muchas cosas que aparte creo que sí están bien resueltas. Algunas creo que sí quedan un poquito como nada más mencionadas, uh-huh, pero porque como que sí se nota que fuera a haber continuidad, ¿no? A que fuera a haber una secuela de esto. ¿Tú qué dices, fans? Va a haber una secuela. Sí, va a haber una secuela. No, justamente, pues, o sea, a mí me encantaría que fueran 8 libros. O sea, de hecho tengo como material para que fueran 8 libros, 9 libros. Okay. Que son los niveles que hay en el Xibalba. Uh-huh. Pero, justamente, pues este es solamente el inicio. Y bueno, traté que fuera como medio standalone. Uh-huh. Para que justamente pues, tú empieces a leer Terra Macabra, o sea, como de, ok, me acabo de echar una buena historia, ya. Pero que justamente tuviera también como esta parte de... Hay una que otra cosa que me quedó duda. Y que a partir de eso se pueda como expander uh-huh, todo el universo a lo que sigue. Sí. Porque... pues es que hay mucho que contar.
O sea, es un tema muy extenso. Pero, y por ejemplo, ¿no? Hablando como de como esta relación de, pues, como tributo. Bueno, no tributo, sino como en inspiración. Ajá. Sí, no. It es... Yo justamente lo leí pues, un par de años antes de empezar a escribir Terra Macabra. Ajá. Y sí, o sea, algo que a mí me emocionó mucho de It es justamente el qué hacen como niño enfrentándote a criaturas milenarias, ¿no? Uh-huh. O sea, es impresionante el cómo reaccionas ante eso. Uh-huh. Creo que también es parte del mismo terror y de la misma acción. Porque justamente Terra Macabra trata de ser como una unión como de muchos géneros. Uh-huh. Porque la vida es así, ¿no? O sea, la vida tiene amor, tiene drama, tiene todo. Pero que, pues justamente lo que los mantenga unidos sea como el terror. Sí. Y esa parte como de It es un poquito de lo mismo, ¿no? Porque pues, tú ves la vida de estos niños que de repente se tienen que enfrentar como a el mal. O sea, así como la figura del mal. Sí, tal cual. Tal cual. Ajá. Y pues es terrible, ¿no? O sea, tratar de enfrentarte cuando apenas si te sabes lavar los dientes. Uh-huh. A tratar de salvar al mundo es como de... ¿Cómo? O sea, así nada más, sin una explicación, nada. O sea... Y justamente como con Lovecraft, también hay una relación porque... Esta cosmovisión que tiene Lovecraft como de los seres primigenios... Ajá. Creo que es algo bien interesante. El cómo también afecta... qué tan importante eres en la cosmovisión del universo. Uh-huh. Y qué tan poco importantes a veces podemos ser los humanos. Uh-huh. Y creo que ese temor cosmológico de no importamos, también sí, puede ser... De sentirte pequeñito, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un meme bien cagado, güey, de Lovecraft, que es como de, güey, imagínate que un día unas pinches hormigas empiezan a andar en círculos gritando tu nombre, es como, Jerry. Y de repente pues sales y dices así como, güey, ¿qué pedo, güey, no? Y dice así como, por eso es importante, güey, recitar el nombre correcto del dios al que estás invocando, ¿no? Entonces sales y es como de, güey, ¿qué está pasando, güey, no? Y las hormigas acá como de, güey, hicimos un círculo de sal, ahora no puedes salir. Y es como de, Jerry no puede salir del círculo de sal. Y es como, güey, Puta madre. me atraparon. Me atraparon unas hormigas, malditas sea. Nadie me lo va a creer. Y es como de, güey, bueno, está bien, güey, ¿qué quieren, güey, no? Y las hormigas es como de, güey, hay unas que te piden como de, necesito que me des una cucharada de azúcar, güey. Es como de, ok, güey, ¿no? O sea, para ti no es tanto problema darte una cucharada de azúcar, güey. O a lo mejor se pasan de verga, es como de, quiero que destruyas a esas otras hormigas de la casa al lado, güey, ¿no? Como de, ok, güey, está bien, güey. O sea, tú llamarías a eso una pasadez de verga. Sí, sería una pasadez de verga de parte de la... Pero ya te atraparon, güey. Solamente quieres salir del círculo de sal. Exacto, güey. Y al mismo tiempo, pero luego llega esta hormiga, güey, que te pide algo que tú no puedes hacer, güey. Que es como de, güey, quiero que esta otra hormiga se enamore de mí. Y entonces, pues, matas a todas las hormigas y las dejas a ellas dos solas, güey. ¡Tatán! Y entonces esa es la explicación como de el terror cosmológico de, güey, es que la hormiga se queda como de, no mames, ¿qué acabo de hacer, güey? ¿Por qué pedí eso? O sea, no debí de haberlo pedido. Y ese terror cósmico de, güey, no somos nada para el ente que está más arriba de nosotros. Sí, puede ser aterrorizante, ¿no? Que es justamente algo bien como bien loco de los Succumsuits. Uh-huh. Y que me atrajo mucho a ellos. Es la percepción justamente de la sangre. Porque los dioses mayas requerían sangre para vivir. Porque eso es como parte de su alimento. O sea, de hecho, en muchas culturas como que la sangre es parte del alimento. Porque la sangre es vida. Sí. Y justo cómo una cultura o cómo van a ver a un ser vampírico que en sí requiere sangre para subsistir. Uh-huh. Entonces, pues aquí en los Succumsuits son seres, pues, divinos. Porque son seres que requieren sacrificios, son seres que requieren sangre para subsistir, son seres eternos. Entonces, pues, para nosotros justamente
este choque de cósmico de, güey, o sea, yo vivo máximo 100 años, si me va bien y me cuido. O sea, y me cuido así de que me voy a cuidar súper bien. No, y ya los últimos 20, quién sabe cómo. Y sí, bueno, ya los últimos 20. Pero, y para los últimos es como de GG, güey, 100 años es poquito. Sí, sí, sí. Entonces, esta parte del tiempo y de cómo nos perciben estas especies es como de... Es terrorífico el cómo se pueden llegar a sentir hacia nosotros, ¿no? Sí, 100%. Bueno, y para cerrar esta parte, ¿tienes alguna otra, pues, influencia? Drácula. Ajá. Sí, Drácula. Es que... Para hacer Tierra Macabra, digo. Sí, no, es que... Específicamente este libro. Drácula. O sea, porque... Es que... Cuando lees Drácula, la forma en la que describe como las situaciones, o sea, las moscas, los olores, como esta forma que tiene de describir los cuerpos. Bueno, traté como de capturar un poquito esa parte, porque creo que lo que realmente es terrorífico luego en Drácula es esa descripción como tan... a veces un poco deshumanizada. Sí. Porque creo que no te lo esperas. O sea, es como de, híjole, ¿no? O sea, te lo está contando tal y como es. Y el tener esas imágenes luego en la cabeza puede llegar a ser como de, oh my god, ¿qué estoy leyendo, no? Un poco creepy. Ajá. Cool. Pues muy bien. Siento que es un libro bastante completo en muchas cosas. Siento que es de fácil. Son casi 400 páginas. Sí, o sea, no está tan chiquito de que digamos. Sí. Pero siento que es muy digerible, pues. O sea, si te avientas varias de golpe, pues. Entonces, muy recomendable, Fangs, para que lo hagan. Y pasando un poquito a un tema justamente de lo que platicábamos de qué sucede con otras cuestiones que tienen que ver con vampiros, ¿no? O sea, cuál sería como la ideología vampírica. Y ¿tú qué piensas, por ejemplo, del vampiro actual contra el vampiro de antaño? O sea, ¿cuál sería como cómo ha evolucionado eso? O sea, es una evolución bien rara, ¿no? Está muy raro, ¿no? O sea, güey, pon tú de Nosferatu a Morbius, güey. Sí, es una evolución bien rara. ¿Qué chingados pasó ahí? O sea, sí, algo... ¿Cómo era el anterior? ¿Cómo es el vampiro actual? Y sobre todo, justamente como un personaje que tenga que ver para un tema como el de literatura o un tema de cine, ¿no? Claro. Que es justo lo que nos incumbe aquí en el tema de terror en la cultura popular. Sí, sí. O sea, ¿cómo ha sido el cambio? ¿Cómo lo has visto tú? Híjole, es que creo que justamente las criaturas tratan como de retratar un poco las cosas que no nos podemos explicar, ¿no? Y creo que al momento en que pudimos explicar un poco de ciertos temas, por ejemplo, o sea, cómo surgen los vampiros, ese es lo que yo creo, ¿no? De que pues, surgen de que de repente pues hay tumbas que están abiertas, ¿no? Sí. Pues la explicación es, no, pues a lo mejor se salió. O sea, y a lo mejor alguien se robó el cuerpo. Pero pues, para todo el mundo en esa época a lo mejor era como, no mames, yo creo que se levantó, güey, y mató, güey, a alguien, güey, ¿no? Y pues, si de repente sale alguien y dice, no mames, se murió tal güey, es como, no, güey. Sí, güey, está relacionado completamente, güey, ¿no? Y entonces creo que cuando intentas mezclar como esta parte y también como ese miedo a la muerte, porque creo que esa es la parte más primitiva que tenemos, ¿no? El miedo a la muerte, el que hay después. Sí. Y bueno, o sea, los cementerios y todo esto que son una representación completamente de la muerte. Yo creo que el vampiro empieza como este ser que se dedica a cazarnos y se ha vuelto un ser que más que cazarnos es como algo que quisiéramos llegar a ser, ¿no? O sea, porque esta sobreexplotación del erotismo,
está en su prime. Por ejemplo, hay un capítulo de Buffy la Cazavampiros que es muy bueno. Que hay un grupo de güeyes que se enteran de que los vampiros existen. Y entonces arman así como su pinche grupo de... No recuerdo cómo se llaman. Pero es un grupo que literalmente quieren encontrar a un vampiro para que los muerda, para ellos volverse vampiros. Y son todos jóvenes porque es una clásica también, ¿no? Sí. Y quieren volverse vampiros jóvenes para mantenerte joven toda tu vida, güey, ¿no? Entonces creo que pasas de este punto en donde los vampiros son este ser terrorífico, este ser que está hecho para espantarte, para hacerte temer y no poder dormir, a este vampiro que cada vez se vuelve más humano y más algo que nosotros quisiéramos llegar a ser, ¿no? O sea, eternidad, pues justo este erotismo explotado, que por ejemplo es como un cambio con que yo intenté darle como a los vampiros de Terra Macabra, a los Kumsuts, porque pues estos vampiros pues no es que sean una representación de algo que quisiéramos llegar a ser, sino son una representación de nuestro dolor. Y bueno, del dolor como de toda esta cultura, ¿no? Porque pues algo que yo intenté explorar fue justamente el trauma colonial, que es lo que sufre Kimut Khan. Sí. O sea, ¿qué vas a hacer qué harías tú si fueras el último humano aquí, güey? O sea, ¿qué harías si solamente tú supieras esos sabores? Si solamente tú supieras, no sé, pasos de un baile que nadie más va a bailar, güey, ¿no? O sea, eso está muy cabrón. Y creo que también, por ejemplo, lo dices bien en el tema del ave, ¿no? Hay un ave como legendaria, ¿no? Por ahí. La Huacatza. Esta madre. Sí. Que se supone que es la última de su especie, ¿no? Y que está como todo el tiempo con él, como si fuera... Deja tú su mascota, es como su amiga, ¿no? O sea, al menos así. Que es muy humano, siento, Kimut Khan. Güey, a mí Kimut Khan me cae chido, güey. Sí, es que es buen pedo, güey. No lo entiendes. Sí, es un poco agresivo, puede ser, pero pues está enojado, güey. O sea, yo también estaría envergado, güey. Sí, aparte le secuestraron a su chica, güey. La tienen sufriendo 500 güey, años. Le están haciendo cosas horribles. Tiene varios temas ahí que son pues, sí como para decirle, oye, pues un momento, güey. Estás culero tú también, ¿no? Sí, es que justo siento que es... O sea, siento que todos hubiéramos hecho lo mismo que ese güey pues si sí, estuviéramos peor, en su ¿no? posición. Pero, por ejemplo, es en esta evolución de un Nosferatu, güey, o un Drácula a los vampiros que hay hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú que haya sido como esa transición? Si haya sido para bien o para mal, para favorecer al vampiro, para empobrecerlo. Y por ejemplo, en esta sección, ¿qué ofrecerías tú con Kimut Khan como para cambiar eso? Porque, por ejemplo, digo, el personaje tal cual, digo, sin meternos mucho en Honduras, en desmadres de Morbius, pero por ejemplo, la película está de la chingada. Sí, es complicada. Es complicada, Pero el personaje es chingo. El personaje sí. es un buen personaje, pues. Sí. Vamos, o sea, una cosa es cómo lo lleven. Quien lo lleve, ¿no? O sea, cómo lo maneja y qué pasó con ese personaje. O sea, si le pusieron la madre en una película, pues no quita que esté chido como en un cómic. Pero en comparativa, por ejemplo, con otros tipos de vampiros que han surgido como últimamente. El Crepúsculo puede ser, güey, sí. Que también pues, eso ya tiene sus ayeres, ¿no? O sea, no está nueva esa madre. Sí, ¿no? No está nuevo. No. Y por ejemplo, ese pedo, o sea, ¿por qué no han salido como nuevos vampiros, ¿no? O sea, por así decirlo, de personaje, siendo que es un personaje emblemático del terror. Hay algo bien interesante que yo descubrí mientras investigaba. Ajá. Que es que los seres de vampiros, como todas estas historias de vampiros, suelen surgir cuando hay epidemias. Ok. O sea, ese es un dato bien curioso. Ah, está bueno. O sea, cuando surge como este boom de los vampiros en algún punto del mundo, es tras un momento de epidemias en general. O sea, es
Porque los vampiros siento como esta infección. Sí. Porque al final del día, pues, te muerdo, te vuelves vampiro. Y entonces, justamente, es todo este parámetro de qué representan los vampiros. Y algo, o sea, por ejemplo, para mí, los vampiros de Crepúsculo, los vampiros, no sé, los del Diario de un Vampiro, todos estos, siento que está chido porque al final del día, pues es una expresión como del escritor, ¿no? Porque al final del día, pues cada quien tiene, pues tienes la libertad de contar lo que tú quieras contar, ¿no? O sea, si quieres contar acá de que si tú quieres que tus vampiros brillen, pues se vale. Está bien. O sea, por ejemplo, algo que para mí me gustó mucho de True Blood. True Blood es muy chido. Sí, güey, es muy buena, güey. Bueno, el final sí no está tan chido, pero... sí, puede ser. Pero hasta la mitad es genial. Sí. Ajá. Pero algo que me mama de True Blood es que justamente los vampiros, entre más grandes son, más rápido se queman con el sol. Ajá. Eso es algo bien... creo que eso es algo muy chido de los vampiros que tienen. Que hay, de cierta forma, hay como un lore. Ajá. Como implícito en eso. Porque es como de, güey, pues... O sea, sí, el sol representa entonces como esta vida. Tú te estás robando esta vida, pero en cuanto te toque el sol, dependiendo de cuánto tiempo has vivido, es cuánto se va a tardar el sol como en tomarte, ¿no? En reclamarte. Ok. Y entonces, para mí, así como a gran escala, ya así como en el plano general del universo y de las historias, porque digo, Drácula de Bram Stoker, que diga, debe de tener, ¿cuánto? Unos 100 años, 200, no, 100 años. Desde 1800... Sí, 200 años, 97, güey. 1897. No, 1800, o sea, tiene como 150 años, ¿no? Y, por 130 ejemplo... por ahí. Sí. Y, por ejemplo, el otro día me estaba echando Carmilla, que es antes del Drácula de Bram Stoker. Y no tiene como tanto estas imágenes religiosas. Ok. Y entonces, pues surge esta parte en donde yo creo que como sociedad vamos tomando como lo que nos gusta y lo que no nos gusta. De todas las historias que van contando los escritores. Y eso es lo que va formando como al vampiro. Y eso es como lo que va tomando la gente que empieza a crear como historias nuevas de vampiros. Entonces, o sea, mi aportación en ese sentido con los Ukum Suits es el desarrollo de la inmortalidad. Cool. Porque creo que eso es... O sea, creo que un ser inmortal no solamente es dramático, no solamente es alguien al que le ha pegado la vida, sino es este cambio que tiene de la perspectiva y de la vida misma, ¿no? O sea, de la muerte. O sea, ¿cómo un ser inmortal va a ver la muerte? ¿Cómo un ser inmortal va a ver un sacrificio? ¿Cómo va a ver el amor? ¿Cómo va a ver el dolor? O sea, un dolor que... O sea, hay cosas que de repente te lastiman y te duelen años. Entonces un güey inmortal que es como de, güey, me va a seguir doliendo incluso cuando se muera la persona que me hizo este dolor, güey, ¿no? Entonces como que toda esta filosofía dentro de un ser inmortal, para mí esa es mi aportación hacia como la figura del vampiro que va a ir evolucionando, ¿no? Buena aportación, güey. Sí, eso y algo muy chido es la forma en la que tienen de interactuar como con la cultura de hoy en día. Porque pues, para ti y a mí es muy sencillo decir como de, bueno, ¿cómo matamos a un vampiro? Ya sabemos, ¿no? O sea, y tienes así como de, no, pues que las cruces, el agua bendita, que las balas de plata, que las estacas, ¿no? Que si les cortas la cabeza, que si los quemas. O sea, como que ya tenemos como esa idea, por si en algún momento llega un vampiro, ya todos sabemos cómo hacerle. Pero siento que a veces se vuelve pues, medio sencillo. O sea, es como de cualquier cosa que tengas. Bueno, no, porque no todos tenemos eso. Pero como que ya lo tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos, ¿no? Bueno, y además también enfréntate a un cabrón con super fuerza. Vamos. También lo pensamos más sencillo. Sí. Sí, la neta. Pero es que, por ejemplo, creo que hay una película en donde alguien le pone agua bendita
a una pistola de agua y con eso matan a un vampiro. Y es así como de, güey, o sea, maybe ya está un poco antiguado. ya no puedes matarlo así, güey. Pero eso está cool justo porque acá se mencionan esas cosas. Pues es como, ¿cómo reaccionarías, no? Ante ese ataque. Y tienen que investigarle, echarle un poquito más de coco, ¿no? Decir, güey, sí, pero no. O sea, sí es una madera, pero no cualquier madera, ¿no? Y eso tiene también sus tintes, ¿no? Esto también, de la parte de la inmortalidad, cosas que hemos platicado ahorita, ¿podrías decir que entonces el vampiro es una deidad o no es una deidad? Híjole, es que para ti, ¿qué es un dios? Justamente, güey, eso es algo que me mama preguntar a la gente. Es, ¿para ti qué representa un dios? O al final sería una deidad cualquier ser inmortal. Que al final pues, no es que sean, o sea, que es inmortal. Claro. O sea, güey, al final sí se pueden morir. No es que no se puedan morir. Es que como que en su naturaleza es vivir hasta que alguien se los chingue, ¿no? O algo. Sí. O comentan alguna pendejada que terminen muriéndose, pero este tema de decir, oye, pues puedo ser eterno, entre comillas, ¿eso te haría una deidad? O sea, pues igual y no, güey, o sea, para mí... Pero es que, por ejemplo, siento que para Quimotcan es qué tan cercano estás con lo arcano. Ajá. Con la magia, con lo divino, ¿no? Porque al final del día, si llega un güey, ahorita, así baja y nos dice como de... guarden todo, ya váyanse a dormir y aplaude y se va todo a la verga y así se guarda. Pues yo sí digo así como mames, güey. O sea, es un dios. Será un dios, güey, ese güey. O sea, pero también a lo mejor tiene que ver con el tamaño, ¿no? Ajá. O sea, porque tú te imaginas, por ejemplo, a los dioses y pues es como estos creadores del universo, ¿no? O sea, no nada más de la Tierra, del universo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si llegara un Galactus, tú dirías, no mames, esa madre es un dios. O sea, porque pues es una chingadera gigantesca, ¿no? Dimensionalmente estúpido. Y llegan, por ejemplo, los dioses de Lovecraft. Y pues sigo así como, mames. Sí. Pero incluso para Lovecraft, pues esos güeyes no son dioses, son primigenios. Uh-huh. O sea, son seres que existen, pero que pues simplemente son más allá de lo que somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente para mí, por ejemplo, en ese sentido, siento que Quimotcan se siente como un dios. O sea, creo que los Succumsuds para ellos en ese sentido se sienten como dioses porque tienen una conexión con algo que nosotros no conocemos. Pero creo que siempre puede llegar algo un poquito más grande y decir, bueno, es que tú conoces eso, pero pues, tú no sabes de esta otra cosa que es la base de la existencia, ¿no? Entonces creo que es un tema bien complejo, güey. Sí. O sea, en definitiva sí. Yo también podría decir este tema de decir, oye, pues el que seas eterno igual y no te hace un dios. Uh-huh. Puede que cierta gente se impresione tanto de tus habilidades que sí te haga un dios. Pero pues igual y no es que todos los vampiros sean dioses, ¿no? O sea, pero entonces más bien como que el ser un dios es porque eres venerado. Puede ser este tema de la veneración, el ejemplo que pusiste. O sea, ¿no? Miguel y Tulio realmente son dioses. No sé qué tan endiosado sea. Pero, por ejemplo, o sea, exacto, ¿qué es un dios? O sea, en tema, por ejemplo, de... Hay escritos nórdicos en donde no se menciona o se menciona a Odín, más bien, como una persona que fue una persona real normal, güey. Solo que hizo tantas cosas como por su lugar, por su gente, por su pueblo y demás, que lo endiosaron. Es que justo eso es algo bien interesante, la deidificación de los héroes. Porque suele pasar en muchas culturas que de repente estos actos es algo que creo que nos pasa incluso a nosotros, que es como jugar teléfono descompuesto. O sea, si yo llego y te digo así como, no mames, me intentaron, no sé, hacer beber 3 cervezas y me las tomé todas, güey. Y de repente es así como de, no mames, es que el Estefano se tomó 10 cervezas, güey. Y de repente en la siguiente peda es como, no, que el Estefano se tomó 20 cervezas. Y entonces pasan 100 años. Es como, güey,
¿Ubicas a Estefano, güey? Ese güey se tomó 1,000,000 de cervezas en una peda, güey. Y entonces como esta edificación que se empieza a hacer a partir de contar historias, del contarnos como de no mames, es que este güey, porque siempre... Y de exagerarle un poco. Porque creo que todos lo hacemos, güey. O sea, como exagerarle un poquito a la historia que estamos contando. Platícalo y exagera. Ajá, sí. Ajá. Entonces siento que justamente eso pasa mucho, pues, si lo vemos a 3,000 años, 4,000 años, pues creo que de repente es como de, güey, a lo mejor este güey se chingó a un oso. Ajá. Y de repente es como de, no, güey. Fue un dragón. Se chingó un dragón, güey. Exacto. Y se lo chingó con 400 osos a su espalda. Y desnudo. Sí. Y desnudo, güey. Pinche viugo. Entonces sí siento que hay mucha parte de eso. Que es sí. algo bien interesante también, ¿no? El cómo empieza a cambiar nuestra perspectiva de los dioses. Y que si lo pones de esa forma, ahora ¿cuál sería la perspectiva del depredador? Entre comillas, que vendría siendo... Pues el vampiro. El vampiro, ¿no? Pues que es, güey, ¿en qué lo diferencia? Sí, lo único que quiere es comer sangre porque si no se muere. Bueno, no se muere, se debilita. O sea, necesita beber sangre. Sí. ¿Y de quién? Del humano. Pues eso, ¿de qué lo haría diferente de un león cazando una cebra? No, y de qué lo hace diferente de nosotros, ¿no? O sea... pero al final, si estás poniendo en ese tema de que es un depredador, ¿no? ¿Por qué justamente sería algo más diferente? O sea, más... Digo, evidentemente el peligro está en que está consumiendo humanos. Pero el punto es... Pues sí, güey, porque pues eso es lo que hace este depredador. Pero ¿por qué chingados lo haces menos o lo haces como... ¿Cómo decirlo? Porque si le das tu punto al león que se come la cebra y este güey es un más culero, ¿no? O sea, solo porque se come el humano. Y entonces la cebra chinga su madre, ¿no? Sí, claro. Sí, no sé si me expliqué un poco. Sí. Es que siento que es un tema bien complejo porque siento que... O sea, ¿por qué no se toma igual, güey? ¿Sabes? En el mismo parámetro. O sea. Claro, y creo que justamente es parte como de lo que intenta explorar ese güey. Bueno, o sea... Creo que para Kim Khan justamente es esta parte de, güey, es que... O sea, yo te tengo que consumir, ¿no? O sea, no es mal pedo. O sea, no es que te quiera hacer daño, no es que me caigas mal. Es que, pues así soy. O sea, a ti te hicieron para ciertas cosas en el ciclo de la vida. Pues a mí me hicieron para comerte. O sea, pues sí, ¿no? O sea, ese es el ciclo. Y creo que cuando... Porque al final también es un ser de naturaleza. Ajá. ¿No? O sea, al final. Si vas diciendo que el humano también y todos los demás... Pues chingada madre, mala suerte que el humano sea su pinche menú, güey, pero... Sí. Sí, no, y es que es bien interesante también. O sea, siento que justo empezamos a considerar como... Pues este terror de estar a la merced de algo, ¿no? Porque... Pues es que los vampiros, al final del día, consumen la vida que nosotros no estamos viviendo. Y nos dan la posibilidad de aprovecharla más de lo que podemos. Porque desde el punto de vista moderno, es como, bueno, te transformas en un vampiro, ¿no? Que sí, ya no vas a ir a chambear. Ya no vas a... O sea, vas a volver una identidad que a lo mejor pudiste haber tenido de excesos, que es como el vampiro que tenemos ahorita, ¿no? Que es como este vampiro que es todo hacia los excesos y de como una vida como muy estilizada, ¿no? Y entonces el plan es como volverte un vampiro y hacer eso. Con los vampiros siento que es un tema de que la sangre, siendo como este ente que justamente pues nos da vida a nosotros, para ellos esta vida pues nos la está robando, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ahí te robaría la vida si te mata, güey. Pero si te convierte, te estaría dando una nueva vida, ¿no? Es otra forma de verlo. Es que a lo mejor, ¿sabes qué? También es esta parte de lo que podría ser como medio divino de los vampiros.
es el hecho de convertir. O sea, porque creo que ese es un poder que está... Pero al mismo tiempo siento que es algo que no lo preguntaríamos como con hombres lobos, ¿no? Ajá. O sea, es una infección. Sí, no, o sea, el hombre lobo te destroza, güey. Ajá. O sea, no hay más, güey. Te asesina, te liquida. Sí, pero si sobrevives te vuelves hombre lobo. ¿No? ¿En el folclore del hombre lobo? Sí, ¿no? En el folclore del hombre lobo, pues también funciona una infección. Como una infección, ¿no? O sea, si te muerde un hombre lobo, pues te transformas en pues es que para el caso es lo mismo con zombies y vampiros, ¿no? Sí. O sea, dependiendo. Pero hay como una parte más pensada, ¿no? De parte del vampiro. El vampiro en sí es como un poquito... Bueno, es parte de lo que platicamos de qué ha pasado con el vampiro más reciente, ¿no? O sea, que se le han atribuido cosas como más aristócrata, ¿no? Digamos. Sí, sobre todo eso se ve un chingo en las de Underworld, ¿no? Sí. Por ejemplo, en esos temitas en donde dices, ok, soy más inteligente, soy más... Tengo otras cualidades que son muy súper aspiracionales para el ser humano, ¿no? O sea, soy súper sexoso, güey, ¿no? O sea, soy guapo. O sea, la belleza, o sea, soy bello. El tema de soy inmortal y aparte tengo la inteligencia y el varo, ¿no? Porque eso también te lo manejan mucho como en temas más actuales del vampiro, cosa que no sucede en temas de hombre lobo. Al contrario, es el güey que vive ahí pinche por 8, que de repente el cabrón se lo carga el chinga en las lunas llenas y mata a medio pueblo y pues, se lo andan cazando, ¿no? Sí. Más o menos es como ese tema. Pero sí tienes el punto de decir, oye, pues sí, tienen como la cualidad de decidir, o sea, como a quién quieren convertir, ¿no? Y por ejemplo, acá a mí siempre se me hizo súper curioso esta película de Entrevista con el vampiro, cuando convierten a la niñita, güey, que la convierten como niña y ya el resto de su existencia va a ser una niña vampiro, güey. Sí. Eso está muy creepy y espeluznante, ¿no? O sea, en sí te decir, bueno, pues sí, un vampiro, se supone que también hay como ciertas cuestiones para convertirte, que es que pues, necesito también como un aprendiz. O sea, necesito a alguien a quien enseñarle todo lo que he vivido en tantos años. Como compañía también, pero también es como, necesito a alguien a quien le enseñe. ¿Para qué viví 1000 años si no le puedo transmitir mi conocimiento a nadie, güey, ¿no? Entonces, por eso es como te voy a entrenar como mi sucesor, en cierta forma, porque pues, se supone que eres eterno y se supone que no te mueres. Pero en un tema más bien como de decirte, oye, güey, pues te estoy entrenando para pasarte conocimiento, para que al menos se quede entre vampiros, ¿no? O sea, que vivamos. Y eso también te lo tiene chido True Blood, por ejemplo, ¿no? En ese sentido de... no sé si te acuerdas, un güey, un vampiro que... Dice, puta, es que este güey no lo podemos matar. A ese güey sí lo destazaron y lo pusieron en los cimientos de un centro comercial. Le echaron cemento, güey. Sí. Y está muy chido. Y se quedó ahí pues, como un chingo de años, güey. Hasta que llegó alguien a sacarlo. Sí. ¿Sabes qué? También es muy chido, por ejemplo, de True Blood. Como este juzgado que tienen. Que creo que es ahí, ¿no? Cuando meten al vampiro. Pero este juzgado, como de... O sea, sí hay reglas. Ajá. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero hay como una parte interna de gobierno que además también tiene como cierta parte medieval. Como una forma ordenada de existir, ¿no? Sí. Es que todo el tema de los vampiros es... Creo que hoy en día siento que los vampiros están en un punto de... como de cambio. Porque creo que justamente, ¿no? O sea, de un lado tienes True Blood, de otro lado tienes Crepúsculo, de otro lado... O sea, como que se está formando esta ideología de un vampiro que ya no está tan apegado a la religión. Y que está más apegado a una parte no... O sea, como que hay una lucha entre el salvajismo y esta aristocracia. Ajá. Porque cada vez vemos vampiros que son un poco menos como de Underworld, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, en Crepúsculo, sí tienen dinero y ves a esta familia que pues, es rica,
pero que tiene como... Ya no es un tema tan aristocrático, aunque el villano es como esa aristocracia. Ok. Porque siento que al final del día también como que los vampiros empiezan a ser como se están volviendo como un ser bueno. Ok. Porque antes eran solamente un monstruo. Sí. Y ahorita ya es como de, bueno, hay vampiros buenos. Sí, como que quisieran hacer el bien, ¿no? Ayudar a la humanidad. Y también lo ves en True Blood, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el novio de la Suki. ¿Skarsgård o el otro? No, el otro. El otro, güey. No me acuerdo tampoco. Pero sí, o sea, como que también hay esta parte como del vampiro que es sensible, ¿no? Uh-huh. Que es algo también bien interesante, ¿no? O sea, estos vampiros que utilizan sangre generalmente como de animales, ¿no? Para sobrevivir. O que van a los hospitales, ¿no? O sea, ajá, sí, los bancos de sangre y así. Fíjate que, por ejemplo, para mí es algo bien interesante con Buffy. Ajá. Porque para ellos, como que en ese mundo los vampiros son demonios. Pero es como de que un demonio, o sea, como que el alma de un demonio, cuando te muerden, entra dentro de ti. Ok. Y esa es la que controla tu cuerpo. Entonces, es como muy específico la forma en la que va evolucionando como el vampiro a través de cada storyteller. Por eso te digo, ¿no? O sea, que para mí, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película de Into the Shadows, creo que se llama? La que es es como medio comedia. Es parodia, What We Do in the Shadows. Sí. What We Do in the Shadows. Es un peliculón. Es genial, güey. Sí. Justamente. Sí. Oye. Ajá. Sí. Bueno, para cerrar un poquito esta parte y entrar justo a este tema de películas. De hecho, ya estamos como en la parte del cierre, tal cual. Tenemos unas bonitas dinámicas para ti, fans. Entonces, vamos a decir 5 películas. Ok. 5 películas que sean tus favoritas de vampiros. Ok. Si coincidimos en una, va shot para los dos. Va. Si coincidimos en alguna, voy a manejar. Son 5. Va. ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué te parece si tú empiezas? Dime tus 5 y luego yo te digo mis 5 y vemos cuántos shots nos tocan. Mis 5 películas. Tengo que decir, esto se va a escuchar así bien mamona, pero Nosferatu la primera, mi mama. Así. Para mí, porque ese es así el vampiro en su máximo esplendor. O sea, porque además es horrible. Ajá. O sea, tú lo ves y es como, güey, ese güey es feo. Pero tiene como toda esta parte también como de la peste, de todo lo que representa el vampiro como así en lo más crudo, en lo más magro, ¿no? Claro, güey. Luego diría la de Drácula de Bram Stoker, mi mamá también. O sea, bueno, en película será la de que es Coppola, la de ¿cómo se llama el director es Es Coppola, ¿no? Ajá, sí. Ese es un peliculón también. Ajá. Luego diría, esta sí me gusta mucho el final, sobre todo la de son 30 noches. 30. Sí, 30, sí son 30 días de noche. 30 días de noche, 30 días de noche creo que se llama. Esa también. La que es en Alaska. Sí. No, ya sirviendo los shots. Alguno nos va a tocar, güey. La otra es justamente la de What We Do in the Shadows. Ajá. Se me hace así. Se me hace un peliculón. Una forma muy, muy, muy chida de mostrar como los vampiros. Ajá. Y la última, yo diría, Soy Leyenda, güey. Soy Leyenda me gusta la mucho. La de Will Smith. Ajá. Ese estilo de vampiro. No me fascina tanto en la película. Ajá. Pero siento que es una perspectiva muy chida del ser vampírico. Sí. A ver. Entonces, otra vez vamos a hacer un recap. Nosferatu. What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows. Drácula. La de Soy Leyenda. Soy Leyenda. Y la otra es
¿Sabes cuál? La de... Del crepúsculo al amanecer. Sí, es esa, ¿no? Sí, claro. Sí, ese también es un película. From Dusk Till Dawn. Sí. Sí, From Dusk Till Dawn. A ver. Coincidimos en una, Fanitos. Uf. Pero coincidimos. Ok. ¿Y sabes en cuál fue? What We Do in the Shadows. Uf. Película, la neta, sí está muy buena. Venga. ¿Cuáles son tus otras 4? Después de un serie... Sí, ¿cuáles son tus otras 4? ¿Cuáles son tus otras? Oh my god. Después de un serio, no sé, estabilizar como mis sentidos. ¿Cuáles son estas 5 para mí? La verdad, Sinners sí se volvió una de mi top 5 desde el año pasado. Sí se me hizo una película muy chingona que vino a romper un chingo de cosas que justo lo que te decía, o sea, creo que ya se necesitaba una película de vampiros que fuera diferente. Y cómo está manejada, o sea, metiendo estos temas históricos incluso de Ku Klux Klan y el tema sureño de Estados Unidos en esa época con estos hermanos. Y incluso ¿quién vendrá siendo el villano, ¿no? El güey, el irlandés. Que incluso con todo el desmadre que trae, para mí fue una película súper completa en donde hasta el soundtrack está poca madre. O sea, sí. Todo me envolvió demasiado para decir, la neta, para mí sí está siendo como una película de mi top 5 desde ahorita. Pues no por nada también ganó lo que ganó en Oscars y demás. La verdad es que es muy impresionante el trabajo de todo el equipo, ¿no? Desde el guión, de las actuaciones, de la fotografía, todo lo que sucedió para que se pudiera dar esta película. Sinners se me hace una top. Y luego, para mí también, güey, aunque probablemente pues, no sé si muchos lo toman como a una mamada, pero la de Underworld, pero la de la rebelión de los Lycans. Güey, pensé en decirte también Underworld, güey. No te voy a mentir. Pero, güey, es específicamente, güey, la de la rebelión de los Lycans. Sí. Esa me mama. Sí, es muy buena, güey. Es muy buena, güey. Tengo muy marcada esa película. Está muy chingona, la neta. Es que ajá. O sea, lo que es eso, la relación que tienen como en el folclore o históricamente, el tema del vampiro con el hombre lobo y como su lucha, pues, quién es el más fuerte, ¿no? Sí. A ver, ¿qué ibas a decir de esa película? Voy a cambiar mi película a Underworld. La de Soy Leyenda. Ya, solo quieres otro shot. Sí. No, es que sí. Es que, por ejemplo, justamente traía muy metida esa película. Ajá. Porque, fíjate, siento que Underworld representa al vampiro como lo teníamos imaginado. Sí. O sea, siento que está como el vampiro de antes. Así, antes de Drácula de Bram Stoker. Luego está el vampiro que crea Bram Stoker. Ajá. Y luego viene el vampiro de Underworld. Que es justo, ¿no? Este aristócrata que ya tiene como toda como toda una organización. Sí, exacto. O sea, sí es... Porque además siento que... ¿Qué opinas de Van Helsing? Van Helsing creo que está bastante... La película está bastante chido. Hacerlo primero. Está bien. Por dejarme cambiar mi película. Venga. Van Helsing, siento que está muy cool el personaje. Que es algo como bastante chingón, pero lo siento como un poquito más como comercial, ¿no? O sea, como que justamente en la creación trataron de meter muchos más personajes del terror, como incluso clásico, ¿no? Como para hacer la película y demás. Como personaje, te digo, se me hace muy cool. O sea, no se me hace para nada malo, no se me hace para nada héroe ni nada. Pero no lo pondría en un top porque para mí creo que siento que sí hay que como que darle su debido espacio a cada ser, sí, claro, ¿no? A cada monstruo de estos güeyes. Y el ponerlos a todos juntos, que se haga como una amalgama. Sí, le roba, ¿no? Un ratito unos, un ratito otros. Creo que solo Avengers lo hizo chido. Sí. Pero fuera de eso... Pero es que te falta Avenger con Morbius. No mames. Y Venom, ¿no? Y Venom, todos juntos. No, güey.
Pero vamos, o sea, este de la rebelión de los Lycans se me hace top. Porque además juegan con partes medievalescas. Que aparte esa temática está muy cool. Y también, por ejemplo, cuando pasan la primerita, también está muy cool el tema de decir, güey, es que estos cabrones, tanto de ambos bandos, están haciendo tecnología en balas, güey. Sí. Las balas de luz, güey. Ajá, güey. Claro. A los vampiros les mandan balas de luz y a los otros güeyes de plata, sí. ¿No? Entonces, es como, güey, ¿cómo es que un cabrón ya me puedo matar con un balazo, güey? Si soy un vampiro. Sí, porque eso me parece muy chingón y muy acertado de esa película. Sí. O sea, cómo evolucionó hasta el tema tecnológico. O sea, no, y además tiene también como esta parte de como del misticismo, ¿no? O sea, que hay un elegido. Ajá. O sea, siento que sí, Underworld es una película. Tiene mucho estilo, güey. Sí tiene mucho estilo. Sí. Además, ¿sabes qué? Esta parte también como del cuero. Ajá. O sea, siento que lo hizo súper representativo de los vampiros. Sí. O sea, esos güeyes gótico, ¿no? Estos güeyes son cuero. O sea, además, ¿sabes qué también? Que es un tema bien raro. Uh-huh. Que siento que como que esta relación como de vampiros con el gótico está súper relacionado también como a una parte súper sexual. Sí. Del BDSM y todo ese pedo. Sí. Y creo que todo surge de ahí, de Underworld. Güey, pues es que tienes todas las cosas como todos los ingredientes ahí, güey. O sea, colmillos, sangre, piel, güey. Tiempo para hacer cualquier cosa. Belleza, güey, varo. O sea, tienes todas las cosas como para justo hacer lo que quieras, güey. Pero bueno, esa es la otra. Okay. What We Do in the Shadows, que es de 2014, esa es una maldita joya que sí todos la deberían de tener en su radar porque... Sí, güey, qué pinche parodia más cabrona, güey. La neta, joya. Que ya nos echamos una. Y mi última, mi quinta, sería... Y esta también es muy, muy personal porque... A pesar de que yo sí la considero que es una gran película... la vi cuando pues, todavía, no sé, güey, era muy chavo, güey. O sea, yo creo que haber tenido como unos 10 años o algo así. Y se me quedaron muchas partes de la película, muchas escenas que dije, no mames. Está cabrón, ¿no? Sí. Y esa es la de vampiros de John Carpenter. De vampiros. Sí. 1998, güey. Esa película está poca madre. De entradas en el puto desierto casi todo el tiempo, ¿no? Y como un güey empieza a levantar todos y que justo hasta empieza a levantar a güeyes que llegan a una iglesia y mata al padrecito, güey. Y empieza a hacer un mega desmadre. Y justo el que es el matavampiros, que tiene a su crew así como de bikers, que se dedican a entrar a las casas, a entrar a las guaridas, a los tipo como madrigueras de vampiros. Uh-huh. Y desde la primera escena, güey, cómo lo sacan así de, pues pinche flechazo así, pero de esos que tienen como una línea de metal, o sea, como y los jalan con carros para sacarlos afuera de la casa y que se quemen con el sol. Y se me hace una gran película, güey. La neta, sí, es muy buena. Entonces, esto fue nuestro primer bonita dinámica. Pero te falta uno. Luego tenemos dos más. ¿No te falta una película? No, ya estuvieron los 5. Sinners, Underworld. Sí, me falta una. Sí, es cierto. Y esa otra es Let Me In, pero la sueca. Let Me In. ¿Cuál es la de Let Me In? La de... Es una niñita que vive... No, güey, entonces la cagué, güey. Es una niñita que vive en un departamento, güey. Sí, que hicieron un remake gringo. Sí, y que el final es cuando están en el tren. Sí, entonces esa es la que yo decía de 30 días, güey. Que enfrente de ella vive un morro. Sí. Que lo bulean unos cabrones en la escuela, güey. Y cuando esta niñita vampiro, que el morro no sabe que es vampira. Sí, que crece con ese güey hasta que cambia de... Ella lo ayuda. Cuidador. Ella lo ayuda como a que estos güeyes lo dejen en paz, güey. Pero es una niñita que
pues justo su naturaleza es ser un vampiro. Ajá. Y de repente ves las escenas en donde un cabrón va regresando a su casa, güey, como Sí, después de un día de claro, trabajo, güey, así un pinche toma abierta cenital, güey. Estefano regresando de la chamba. Pero todo nevado, ¿no? Entonces va a sus departamentos como de interés complicado social. para caminar. Ajá, güey. Y no puede caminar chido y la neta solo se mueve así, cabrón, lo pesca y pues, se lo come, ¿no? Pero Sí, es como, sí, sí. güey, pues tengo que comer de alguna forma, ¿no? Y se Pero regresa a su entonces, depa. esa es en donde ella va cambiando, ¿no? Sí, como que necesita otro güey porque el otro güey está... El que lo cuidaba. Como para subsistir. Ajá. ¿no? Y es como su está muy- cuidador, ¿no? Sí, está esa. muy cool. Esa está muy cool. ¿Cómo se llama? Let Me In. Entonces no es Déjame la de entrar. 30 días, la que yo decía es la de Let Me In. Déjame güey. entrar. Sí. Ajá. Sí, porque la de 30 días de noche es la que está en Alaska. Ajá, Esa también está muy chida. Sí. Pero pues esa sí es como pues, otro pedo. O sea, No, pero Let Me In es mucho mejor. O sea, sí. es que... Pero te digo, la sueca, güey. Sí. Porque la otra Ajá. está como solo basada, pero Sí. la sueca está No, es la pero... chida. Tengo un cuento, güey, que se llama La alquimia de una flor. Ok. Que está basado justamente... Bueno, estaba inspirado en Let Me In. Ajá. Que es, pues, algo muy similar. O sea, es como Ok. un momento que tiene esta vampira con el güey que la cuida. Ok. Y es como de que este güey ya es viejo, ya es grande, y es de la perspectiva de este güey. En donde es como de, güey, pues es que yo estoy bien ruco, güey, ¿no? Y al final es esta parte donde empiezan a bailar. Ajá. Y pues te ponen así como de, güey, es que ella se mueve pues, joven, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y él termina matándola. Justamente porque es como esta parte de, güey, pues es que quiero que descanse, güey, ¿no? Y es como de, güey, yo la veo, güey, y tiene los ojos rojos. Ujú. Y al momento en que la mata, él ve que tiene los ojos color verde. Ok. Porque es como este cambio de, güey, es que nunca la conocí realmente, ¿no? Sí. Y entonces, pero es Let Me In, güey. Entonces no es la de 30 días, güey. Es el Let Me In, güey. Perdóname. Muy bien. Está cool, está muy cool. Qué bueno que me dijiste porque así ya puedo saber que esa es la que me gusta. A veces pasa. Y rápidamente, 3 libros de terror. Tres De libros vampiros, de vampiros. de vampiro. Carmella. Tiempo. Si coincidimos, Otro shot. otro shot. Va. Carmella esa historia está muy chida. De hecho, además está bien interesante porque es la primera que... Pues es antes de Drácula de Bram Stoker. Ajá. Pero además, como que retratan ahí una relación medio lésbica. Ok. Que es, pues, muy fuerte para la época. Ujú. Entonces, Carmilla es una forma de ver al vampiro. Bueno, a la vampira. Ujú. Desde una perspectiva justamente antes de la religión. Ujú. Entonces está muy chido. A mí me gusta mucho ese libro. Es bien bonito. Bueno, no es bonito. Pero está muy chido. No, pero sí. pero Está chingón. Pero es bueno. Ajá. Segundo es Drácula de Bram Stoker. Ujú. O sea, ya te lo había dicho, pero... O sea, de verdad... Ya, Ya lo voy sirviendo, armando el güey. shot. Ajá. La descripción... O sea, para mí hay 3 cosas que Drácula de Bram Stoker es así magnífico. Sus descripciones de los eventos es increíble. Ajá. La parte de las cartas creo que es súper dinámico. O sea, esta forma de contar una historia... Que digo, hay muchas otras historias en donde utilizan este sistema. Ujú. Pero siento que ahí se siente especialmente muy bien adaptado a la trama. Ujú. Y la tercera es justamente como todo el desarrollo que hay entre Drácula y su víctima. Porque Sí. creo que se ha vuelto ya también los vampiros como esta parte como de ya guerras y un chingo de vampiros. Pero a veces siento que se pierde un poquito como esta relación que hay entre justamente la presa y la víctima. Sí. Y en Drácula se siente así brutalmente Sí. fuerte porque es el cómo le está dañando, cómo le está quitando la vida, cómo... Y esa parte creo que es algo muy representativo del vampiro. Ujú. Y la tercera, ahí sí voy a decir, Soy Leyenda.
Es así, es. Porque en Soy Leyenda, en el libro, se explica mucho mejor cómo esta relación del ser vampírico. Porque al final del día está como este giro de tuerca. Sí. En donde pues, el culero es ese güey. Sí. Entonces, pero siento que en la película a veces como que lo perdemos un poquito. Bueno, en el Director's Cut se ve chido. Creo que queda mejor. Ajá. Pero en el libro de verdad te pones como en la perspectiva del vampiro y es como hijo de su puta madre. Ajá. Entonces sí, esas tres son... Muy bien. Vas. Y vamos a echar dos shots, güey. Porque justo Drácula también es uno mío. Coincido contigo también en todo lo que has platicado. Es un escrito muy chingón. O sea, sobre todo también considerando lo que dices del tiempo, ¿no? O sea, 1897, que ya se hablara como de estos temas. Y la forma en cómo lo maneja Bram Stoker está muy cool. De la forma como también este güey empieza a controlar incluso a los animales, cómo controla a los lobos, ¿no? Y que incluso las vampiresas que se meten como a su cuarto de noche y que trepan en las paredes y como esa forma como te va estructurando al terror está muy chido. Y es que ¿sabes qué? Uh-huh. Te lo pone desde la perspectiva de alguien que no sabe nada. Ajá. Y eso es... Sí, no tenía idea, güey. Ajá. Entonces creo que... Solo va a ser su chamba, güey. Ajá. O sea, creo que cuando te lo describe como de, güey, es que vi por la ventana y hay una chingadera tepando. Eso es lo que es realmente terrorífico. Porque es como de, güey, o sea, yo no sé que esto es un libro de vampiros. Ajá. O sea, este pedo a mí... no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces también tiene como este desarrollo de locura, ¿no? Sí. De, güey, esto está far beyond me, güey. Porque pues ese güey es un vato normal que iba a vender una casa, güey. Iba a hacer su chamba, güey. Ajá, bueno, un castillo, pero... Sí, exacto. Mi segunda es El misterio de Salem Slot, de Stephen King. Que ya también... De hecho, hasta le hicimos una sesión especial de Halloween. Ese lo escuché. Chingue. Leímos el libro y vimos la película y todo. Uh-huh. Güey, la neta. Incluso hay otra película que no salió hace no tanto. Que también está bastante chida. Ah, sí. Un remake. Pero está más chida la primera, ¿no? Sí, está más chida la primera. Sí. O sea, está un poquito más fiel al libro, pero digo, en definitiva el libro es el chido. El libro está muy cabrón. De 1975 y coincido con Soy Leyenda de Richard Matheson de 1954. No mames, ¿está? Sí, justamente por lo que tú dices. O sea, el giro que tiene es muy bueno. Y justo ese tema de decir... Porque a mí siempre me ha interesado ese tema de decir, güey, ¿qué tal que el culero eres tú, güey? ¿No? Sí. O sea, ¿qué tal que es al revés, no? O sea... Que guiño, no vamos a ahondar tanto en el tema, pero... Esta última que salió de el Templo de Huesos... tiene un poquito el guiño a ese pedo. Sí. Sí. Exterminio. Muy buena también, por cierto. Ya tendrá su sesión. Pero tiene un guiñito a este tema. Entonces, Soy Leyenda. Es que es un gran libro, Soy Leyenda. Y para finalizar el tema de las dinámicas Fanos, va. Tenemos un cráneo aquí enfrente de ti. Y enfrente de ese cráneo hay unas... puedes levantarlo y hay unas preguntas. Escoge unas 3 preguntas. Uf. Y cuéntanos qué harías desde tu perspectiva de escritor. A ver. ¿Cuál es la primera? A ver, espérame. Te invitarán a un club nocturno y te piden... O sea, ¿qué harías con un vampiro? ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué harías con un vampiro? ¿Sí? ¿Qué haría con un vampiro si me invitara a un club nocturno y me pidiera un Bloody Mary? Tú lo pagas. A ver. ¿Qué harías? ¿Qué harías si un vampiro... Lo aceptas, no lo aceptas. Me invitara un Bloody Mary? ¿Le invitas uno de vuelta? Sí, güey. Sí, le invito uno de vuelta. A menos para la plática, por la anécdota. A ver qué pasa. Sí lo haría, güey. Sí le invitaría uno de vuelta para la plática. Ajá. O sea, me estaría... Sí me verías cagado del miedo. Sí.
Probablemente. Sí, Pero sí, al sí. mismo tiempo me verías bastante interesado. Sería como de, güey, debería de pedirle que me mordiera, güey. Me atrapaste. Tal vez después de solo un Bloody Mary, no, güey, necesitas varios. No, sí, por eso le voy a invitar varios. Por el catch es que tú los pagas. Híjole. Sácate otra. Yo creo que un ser inmortal debe de beber bastantes Bloody Mary. Sí. Sí, no tienen cruda. ¿Qué A harías ver. con un vampiro? Sí. Te pidiera ser su sirviente por la eternidad, pero vive en un burdel. No me cacharía, güey. No me cacharía. No. ¿Hay zafas? Sí, no, güey. Por la eternidad, güey. No, güey. Eternidad. No. No me cacharías. Sí le diría como de, güey. O sea, sí agradezco mucho la oportunidad. Así como cuando pides una chama, así como, güey, agradezco mucho la oportunidad, güey. O sea, Ajá. ser tomado en cuenta para esta posición es bastante... es un halago, pero tengo otros. Sí, hay consecuencias, ¿no? Sí, no, es que además toda la eternidad, qué hueva. Hay consecuencias malas, güey. O sea, por ejemplo, siento que una de las cosas que un vampiro debe de sufrir es justamente el qué hueva vivir eternamente. Pensé que ibas a decir ETS eternas, güey. No. También. Sí, no, en un bordel más. Exacto, güey. No, pero, güey, qué hueva vivir eternamente, güey. O sea, sí me lo puedes a pensar y es así como de, güey, ¿realmente quieres hacer esto así como por una eternidad? O sea, está cagado unos años. Ajá. Pero ver a toda tu gente, güey. O sea, de repente... Hay una serie de videos muy interesantes Ajá. que son de... ¿Qué pasaría si realmente tuvieras estos poderes? Ok. Entonces está este video que es, por ejemplo, de ser súper rápido, ¿no? Es como de, güey, pues te mueres. Porque tus ojos no están hechos para ver a esa velocidad, güey. Claro. Entonces, pues vas a correr y pum, Te estampa, desintegras, güey, ¿no? tu cuerpo te desintegra. O te desintegras, así, te ajá. mueres. Y el de la inmortalidad está bien cabrón porque dice, tu mente tiene cierta cantidad de información que puede guardar. Ujú. Entonces, digamos que yo te pregunto a ti, ¿qué hiciste hace 15 años? Y ya es así como de, híjole, güey, déjame pensar. Sí, no, pues quién sabe. Y por ejemplo, algo que traté también de retratar y que me gustaría explorar un poquito más en los siguientes libros Ajá. de Tierra Macabra es ¿qué tan dura es esa eternidad? ¿No? O sea, el olvidar la gente que te amó. O sea, imagínate el llegar y decir así como, no mames, me voy a casar contigo, eres el amor de mi vida. Y de repente pasan 100 años. Y es como de, híjole, me acuerdo que amaba a alguien, güey, pero no me acuerdo cómo se llama, güey. O sea, creo que ese momento de decir, es que no me acuerdo cómo se llama, el amor de mi vida, güey, es como de, güey. Porque además ir olvidando la cara de la gente que te amó. Pues es un Está dolor, cabrón. debe ser un dolor brutal, ¿no? Sí. Y también como esta parte de ir viendo evolucionar a la humanidad. Ujú. Debe ser un puto horror, o sea, de repente decir así como de, güey, nothing never changes. O sea, es como de, güey. Sí, ¿cuál es la esperanza? Ajá, o sea, el agarrar y decir así como de, güey, este pedo se está repitiendo, güey, y nadie está haciendo nada al respecto. O sea, todo esto es, no sé, la eternidad no me suena tan agradable, la verdad. A mí, solo el hecho, por ejemplo, eso que platicamos de que te puedan encerrar en un lugar. O sea, porque evidentemente vivir eternamente no quiere decir que estés... Que vas a estar feliz. Que vas a estar feliz o Claro. que estás inmune a Ujú. pinches peligros que de todas formas te pueden suceder siendo mortal, ¿no? O sea, este pedo, que alguien te agarre, güey, te destace y te ponga en un puto sótano de un Sí, estacionamiento de una plaza y te ponga cemento encima y ahí te quedes. Imagínate ese puto dolor eterno, güey. Güey, hay... Eso sí está bien. No, chingado. está horrible. Hay un cómic de Wolverine que se enfrenta con un güey que tiene su mismo poder de regeneración. Ajá. Entonces lo corta en pedazos. Y como castigo por enfrentarse a él, lo pone adentro de una cueva viéndose a la pared. Ajá. Entonces es esto como de, güey, o sea,
el hijo de su puta madre va a estar viendo hacia la pared, güey, eternamente. Exacto. Sí, porque pues, te corta la cabeza. Ajá, o sea, le corta la cabeza, le corta todo y pues pone cada parte en otro lugar y la cabeza la pone viendo hacia la pared. Exacto. Y es como de, güey, qué puto horror, güey, ¿no? Eso está bien de la chingada. Pero, por ejemplo, a la parte que veo cool de ser eterno es, ok, puedes conocer todo el mundo. Sí. Todo. ¿sabes? Es el tiempo, ¿no? Ajá, por tema de tiempo. O sea, es como decir, bueno, y cuando se me acaben, puedo ir saltando cada 100 años de país en país, güey. Sí. Pero ahí te van dos preguntas. Es que, por ejemplo, no sé si has escuchado acerca de... Es algo que ha estado circulando en TikTok. Ajá. Pero es... Si te dijeran, puedes ser eterno, pero te mueres si caracol te toca. O sea, eres eterno siempre y cuando este caracol no te toca. Y siempre va a estar yendo hacia ti. Ajá. El caracol, ¿no? Y es como, ¿qué haces? O sea, encierras al caracol, huyes del caracol. ¿Qué harías en ese momento, no? O sea... Pues eso de cerrar al caracol suena viable. Ajá. ¿No? No sé, es que, o sea, tienes que pensar que pierdes al caracol. No sabes dónde está. Ajá. Eso estaría terrorífico. Pasan... Deja eso, güey. Hay dos opciones. Uno es no sabes si el caracol de repente te va a caer del techo. Ajá. Así. Te enamoras. Ajá. A los 350 años. Te enamoras y dices, es aquí. Cae el caracol. ¡Pum! Te mueres. Y la otra es... te tocaba si pasa eso. Sí, no, y la otra es, nunca encuentras al caracol, güey. O sea, se acaba el mundo, se acaba el universo. Sí. Y así, güey. O sea, se acaba todo el universo. Pasaron billones de años. Histérico, ¿no? O sea, sí, no, o sea, tú estás loquito. Ajá. Y lo último que ves es al pinche caracol a lo lejos. It follows. Sí, ajá, it follows. Pero lo mejor en ese caso sería tener control del caracol. Ajá. Y tenerlo resguardado en algo de máxima seguridad a tu vista para que digas, o sea, sé que ahí está. Crearías tu vida alrededor del caracol, entonces. Más o menos. Sí. sí, porque entonces todo va a ser a partir del caracol. Pero pues no pasa nada. Vas a ser eterno un rato. Digo, igual cuando te hartes, pues ahí está el caracol. Pues ya tocas al caracol. Ya es como, güey, ya, chill. Ajá, como amigos nos vamos juntos. Pues ya la última, Fanos. Va. ¿Qué harías con un vampiro si te pidiera hacer una novela sobre platillos principales del menú? ¿Qué tal? ¿Qué harías con un vampiro si te pidiera eso? Ahí te va. ¿Qué haría? Hacer una novela sobre platillos principales del menú. Considerando que pues, ese güey sabe otros sazones. Necesito otros sazones. Le diría, ¿te interesa la gastronomía yucateca? Sí. Tu panucho. Buena, ¿quieres un panucho de... un panucho, ¿verdad? Ese es un excelente albur. Es verdad. Sí. Un panucho chilaquiles. Chilaquilitos. Sí. Pues muchas gracias por haber estado por acá, Fanitos. Que Terra Macabra tenga varias secuelas, como ya lo has pronosticado un poco. Y pues yo también ya he escuchado varias opiniones de gente que ya también lo leyó y ha gustado mucho. Qué Me bueno. incluyo en ellos, está muy cool. La verdad es que sí, para hacer pues es una novela de ficción, ¿no? Sobre vampiros mayas, con un crew de chicos que van a salvar a Lucia y el mundo. La neta sí, léanlo. Thanks. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde nos recomiendas que lo compren? Lo pueden encontrar, ahorita ya está de regreso en Amazon.
Ok. Ya reabastecieron, entonces está en Amazon. Yo lo conseguí en Amazon. Sí, Amazon, Sótano, Gandhi. Hay varias librerías como Gonti, Péndulo ya también va a estar. Uh-huh. Entonces, Buscalibre. Ya hay varias. De hecho, en mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir como Ink and Travel. En TikTok como Stefanos Tomasis. Y en los links está también donde pueden encontrarlo. Ahí por si quieren. Y muchas gracias a todos por leerme. Muchas gracias, Jerry, por este espacio. La verdad es que siempre fue un sueño estar en Funk. Super cool. Ya tocaba. Sí. Justamente. La verdad sí. Es muy bonito. Muchas gracias a ti por venir. Y justamente pues que no dejes de sacar esta saga, porque pues al final pues eso es lo que se convertirá, ¿no? En una saga bastante interesante. Sí. Que ya está teniendo mucho éxito. Esperemos que sí. Y desde acá, desde Funk, queremos que tenga todo ese éxito posible. Muchas gracias. Gracias, Stefanos. ¿Qué sacas como conclusión de todo esto? ¿Qué nos puedes decir? Última frase, última línea. Última frase. Última línea. Esperen, antes de la última frase, un shotcito. para despedirnos. Para despedirnos, lo voy sirviendo en lo que te avientes la frase. Va. Creo que como frase, ahí te va. Sigan escribiendo, sigan leyendo. Y muchas gracias por leerme. Creo que la vida es un momento. Entonces, lean, disfruten, sigan sus sueños. Y muchas gracias por dejarme compartirles los míos. Saludo a eso. Salud. Yeah. Síganos en todos lados como Funk Podcast MX. Y acá estaremos para todos sus comentarios. Si quieren conseguir el libro y quieren mandar justamente cualquier comentario para Stefanos, acá también se lo hacemos llegar o directamente a sus redes. Nos vemos en la siguiente. Thanks. Muchas gracias por todo. Adiós.